Bienvenidos una vez más a Desterrados. La semana pasada estuvimos hablando con la senadora María Fernanda Cabal, una entrevista donde ella nos dio su punto de vista con respecto a la seguridad de Colombia, su precampaña a la presidencia de la República y todos los nexos que tiene Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Pero esta vez traemos la segunda parte de esa entrevista, una entrevista en donde ampliamos sobre la migración venezolana y lo que tiene que ver con el Vaticano y el nuevo Papa que se acaba de nombrar a través del cónclave. Así que, sin más preámbulos, les dejo la segunda parte de esta maravillosa entrevista. Que un político no cambie su discurso a conveniencia en el paso del tiempo. Ya usted tiene una década, si me equivoco, usted me corrige en el programa, pero tiene una década siendo coherente en su discurso y eso es de admirar. Yo quiero pasar a un tema muy importante, que es el tema migratorio. 8 millones de venezolanos en el mundo. De esos 8 millones, 3 millones en Colombia. De esos 3 millones en Colombia, aproximadamente unos 500.000 colombo venezolanos. El presidente Duque hizo unas políticas migratorias que apoyaron en un momento clave, COVID, la migración más grande de América Latina en los últimos 50 años, la recibió Colombia. Hoy el presidente Petro no tiene una política migratoria clara hacia los venezolanos. Es decir, yo como venezolano no le he sentido, sacaron una visa tipo B que uno tiene que meterse en la página web y todos los venezolanos que me hacen la consulta no han podido, Cancillería le dice que no se puede, ya no hay visas ni siquiera de trabajo. Es decir, una empresa reconocida en Colombia que se quiera traer un personal humano capacitado a trabajar en Colombia, ya esa visa no la están dando, ni están dando el permiso temporal de protección. Entonces nos hemos quedado sin política migratoria. ¿Usted tiene un plan claro para la política migratoria? Si Venezuela sigue como va, acá puede venir en el próximo año 1 millón de venezolanos más. ¿Cómo van a atajar a esos venezolanos que lleguen acá? Esa es la amenaza que hemos tenido hace muchos años. ¿Qué va a pasar A? Entonces vienen para acá migrando. ¿Qué va a pasar B? Que vienen para acá migrando. Yo le voy a contar con toda franqueza varias cosas. Recién empieza la catástrofe, que la migración empezó de distintos sectores sociales desde que Chávez se empezó a volver dictador, porque hay que decirle la verdad al mundo. Yo estuve en Venezuela, yo trabajé con ONGs amigas, yo trabajaba en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, teníamos un convenio con USAID en esa época de fortalecer organizaciones de Venezuela y Colombia. Ustedes tienen unas organizaciones maravillosas, me acuerdo que se llamaba Escuela de Vecinos, otra se llamaba Queremos Elegir, y yo aprendía de ustedes, tenían mejor base que nosotros incipientes, enseñando cómo se puede votar bien, recorriéndonos regiones de Colombia, enseñando la Constitución del 91. Ustedes estaban todos engolosinados con Chávez. Todos. Muy pocas voces alertaron que lo que venía era un loco, porque se encargaron de destruir la imagen del presidente, ¿cómo es el nombre? Carlos Andrés Pérez. De Carlos Andrés Pérez, que había hecho una muy buena presidencia, estaba repitiendo, pero tenía toda la propaganda encima, destructiva, de corrupción. Entonces es como cuando uno tiene problemas con el marido, con el que lleva 20 años, y llega la amiga y dice, mírelo, mire cómo mira esa vieja, él no la quiere, mírelo. Usted termina echando al marido y a los 6 meses su amiga se queda con su marido. Exacto. Entonces terminaron en una ola ustedes de rechazo, llenos de dinero, tenían tanto dinero que el dinero se volvió en la misma esencia corruptora de la capacidad de producir riqueza del ser humano. Había tanto que todo era gratis, el peaje gratis, la gasolina subsidiada, no había la arepa bolivariana, pero todo era más barato. Sí. O sea, ustedes no tuvieron los niveles de pobreza extrema que tuvimos nosotros. Y el que quería ser pobre era porque le daba la gana, porque había plata para todo y ladrones, así fueran ricos, sí, pero había plata, había dólares.
se les volvió una fantasía, se creó una hipnosis colectiva con un tipo horroroso, además físicamente inmundo, que uno decía, por lo menos si fuera guapo, que le ven algo. Nada, y los convenció. O sea, es algo increíble, ustedes tienen que hacer esa reflexión, más un dinero en exceso, a nosotros nos ha faltado dinero. Que también pensaron que no se les iba a acabar, y votaron por el loco. Y el loco empezó a cerrar y a cerrar, y la gente decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esa migración de ustedes cada vez vino, no los supermillonarios, porque el supermillonario, el metacapitalista siempre juega con el régimen de turno. El metacapitalista no tiene nacionalidad, porque vive en Nueva York, en Hong Kong, en Londres, en un avión en el mundo. Y no pierde su negocio, en principio se demora en perderlo por ahí 30 años, 20, 30 años, porque siempre su posición es estratégica en la economía. De ahí para abajo el rico, que podía perder mucho, empezó a ser extorsionado por generales. Y usted tenía que tener su amigo general para que no le quitaran las propiedades o su negocio. Y usted iba bajando. Entonces ya ese rico, hay familias que se fueron a vivir a Miami, a Nueva York o a Londres, pero iban y venían. Los judíos, tan prósperos, de Maracaibo, del Caribe, Sí. empezaron a poner una pata en Panamá y en Estados Unidos o en Canadá, esperando el totazo, pero sin querer irse, porque nadie quiere irse de su tierra. Claro. Por voluntad propia. Eso es porque las circunstancias te obligan. Por eso el nombre de Desterrado. Usted quiere volver y todos ustedes añoran regresar, porque es el vínculo que es espiritual con la tierra donde uno nació. Y de ahí vas bajando. El empresario de franquicia, de marcas, que dijo, no, esto ya está muy fregado, me voy para Colombia y monta aquí franquicias, monta restaurantes, y vas bajando el nivel cada vez que van empobreciendo a la sociedad venezolana. Y va viniendo más gente más humilde. Pero la migración de los últimos 5 años es una inmigración mandada por el régimen, patrocinada. ¿Alguien cree que Trump no sabe que Nicolás Maduro es el cabecilla del Tren de Aragua? ¿Alguien puede tener duda de eso? ¿De verdad creen que es posible, como decían algunos aquí, que iban a hacer borrón y cuenta nueva y con ello borrar sus vínculos con Irán, con Hezbollah, los pasaportes que les han dado para infiltrar terroristas, sus vínculos con los carteles del narcotráfico, su apoyo al ELN? ¿De verdad creen que pueden borrar borrón y cuenta nueva los crímenes de lesa humanidad? ¿De verdad creen que pueden hacer borrón y cuenta nueva con el 28 de julio? No entienden nada. Y yo quiero asegurarle a todos los venezolanos que yo voy a hacer lo que tenga que hacer dentro y fuera de Venezuela para lograr los apoyos que necesitamos. Esto, insisto, es un tema de los venezolanos y lo dirigimos los venezolanos, pero necesitamos a los aliados ejecutando acciones claves para lograr lo que les digo. Y uno lo nota. ¿Quién migra? ¿Cómo migra? ¿Por dónde se mueve? ¿Y hacia dónde se mueve? Mucha de esa migración de los últimos años es Tren de Aragua. Es lo mismo que le hicieron a los gringos con los Marielitos en Cuba. Los sacan de la cárcel, mandan lo peor y lo apostan en las cordilleras para que empiecen a generar incendios, violencia social, desplazan al de por sí desplazado colombiano. Y si usted se da cuenta de ese fenómeno, llegaron a Valparaíso, Chile, incendiaron Valparaíso. Llegaron a Perú, de Perú sacaron a 6.000 venezolanos que quemaron unos edificios. Llegaron a Ecuador, llegaron a Colombia, llegaron a Panamá, llegaron al corazón de Estados Unidos. Esa migración no es la del trabajador superviviente, es la de esa rama criminal que creó el chavismo, que era lumpenizando a la sociedad, empobreciéndola tanto que la única supervivencia era la criminalidad. Y ahí reclutan al colectivo para que sea el civil el que golpee civiles, no el policía y no el militar. Es el civil contra el civil que manda más que el militar o que el policía. Claro. Y ahí se crea la figura de ese bandido, creo que era Sarria, uno espantoso, que ese creo que termina perdiendo el afecto de Maduro y terminaron, yo no sé si lo mataron o terminó preso, pero ese fenómeno existe y se llama repoblamiento artificial y vale la pena estudiarlo. Bueno, e infiltrando a delincuentes que estaban presos con esa masa migratoria, claro, para que lideren, pero claro, a cientos de pobres para que puedan delinquir en otro pero país. obvio, si es que cuando vino aquí
la primera línea y queman el CAI de Verbenal y del Codito. Cuando hablamos con los policías nos contaron que los primeros que los rodearon eran venezolanos. Y esos después los cambia, es como un switch, como cambiar de canal y entrar a un puro miliciano, guerrillero, sobre todo heleno, que son los que ya vienen a disparar. Entonces se usa esa población que termina bajo el control de un criminal que han metido. Entonces yo le había dicho en un principio al gobierno, incluso esto era, yo no recuerdo qué gobierno era cuando esto, hace muchos años, por ahí 10 años, yo había propuesto una visa humanitaria y finalmente me dijeron no puede ser visa, tiene que ser un permiso. Okay. Y lo derivaron en un permiso que sirvió. ¿Por qué sirvió? Porque usted legaliza a la gente que está ilegal y la gente buena tiene que trabajar, si claro. No le toca o irse a la prostitución o vender ilegalmente o vender drogas, porque vos puedes ser vendedor informal, pero terminan en la red de criminalidad más fácil que si vos tenés un permiso y podés emplearte. Eso es clarísimo. ¿Qué le dije yo a Carlos Orme siendo canciller? Ponga en la frontera un sistema de identificación, se lo regalan los gringos. No me hizo caso, ninguno hizo caso en el gobierno de Duque. Duque firma el pacto migratorio no necesariamente porque quiera a Venezuela ni a los venezolanos, sino porque le gusta que la ONU lo aplauda. ¡Bravo! El pacto migratorio usted no puede dejar entrar a todo el mundo sin saber quién es cada uno, por más sensibilidad social que tenga yo. Mire lo que está pasando en Europa. ¿Quién está ganando hoy las elecciones? El que dice cero migración. Porque además lo triste es que nosotros somos, tenemos el mismo origen y la misma identidad cultural. Sí, claro. ¿No? Hablamos el mismo idioma, la religión, las costumbres, los mismos, hasta los bailes y la salsa. Y terminamos en una matazón por la criminalidad que nos entiende. Allá tienen es musulmanes que entran a romper tradiciones católicas y cristianas. Allá tienen un problema grueso, pero al final de cuentas, no sé qué problema es peor, si el de allá o el de acá. La criminalidad desbordada se alimenta por la droga, por el tráfico de armas, por la minería ilegal y todos los derivados de la empresa criminal transnacional. La gran realidad, senadora, es que mucho de lo que usted dice es cierto, pero 8 millones de venezolanos estamos afuera porque Maduro nos expulsó, nos desterró de nuestra patria. No solo políticos, sino personas que no tenían agua, no tenían luz, no tenían con qué comer. Un sueldo mínimo en $2, 8.000 pesos colombianos, un sueldo mínimo. La gente buscó un mejor futuro y Maduro se aprovechó para infiltrar en ese río de gente a gente mala, a gente perversa que terminó llegando a Estados Unidos. Ahora bien, usted tocó un punto fundamental. Un control en frontera hubiese sido algo espectacular para poder delimitar entre los que vienen a trabajar y buscar un futuro con su familia y los que vienen a delinquir. Los que tienen antecedentes penales y los que tienen antecedentes de estudio y de trabajo. Esa diferenciación hay que hacerla y hay que hacerla siempre, porque uno no emigra de su país porque uno quiere, uno emigra de su país buscando un mejor futuro. Por sobrevivencia. Y es el exilio. Es el exilio. Y muchas personas a veces piensan, no, que el exilio es dorado. No, el exilio no es dorado. El exilio es lo más duro que puede tener un ser humano. Usted decía algo que yo recuerdo cuando yo era joven. Los servicios públicos en Venezuela, yo no recuerdo problemas, vamos a decir, en mi casa, que era una familia clase media humilde, estar viendo cómo pagábamos los servicios. Hoy los servicios en Colombia es un tema para los venezolanos. ¿Por qué? Porque hay un Estado de Derecho, hay unas instituciones y es un servicio que se debe cancelar. En Venezuela casi los servicios son prácticamente gratis. La gente no se acuerda que tiene que pagar un servicio. Yo hace 6 años, antes de llegar acá, yo recuerdo que yo iba a echar gasolina y primero que no habían bolívares con qué pagar. Y segundo que la gasolina era tan económica que la persona que echaba gasolina en la bomba me decía, tráigame una Coca-Cola mientras yo le lleno el tanque. Y yo llenaba un tanque de gasolina comprando una Coca-Cola, valga la cuña Coca-Cola. Entonces, eso se ha desbaratado a nivel tal de que para el venezolano estar afuera y construir desde cero es una prioridad de vida.
porque la lucha por la democracia en Venezuela se nos ha enredado tanto que ya yo no sé qué esperar de la comunidad internacional, porque se habla tanto de la comunidad internacional. ¿Qué cree usted que puede hacer la comunidad internacional aparte de informes, comisiones, informes, comisiones? La comunidad internacional es una ficción porque está llena de gente con intereses particulares. ¿Quién se queda siempre en las sillas de las organizaciones de derechos humanos? La izquierda. ¿O te parece que Michelle Bachelet ayudó? ¿O el señor Guterres? Ellos son tan hábiles para generar sus redes internacionales que colonizaron la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la CPI. Pues es que es una vergüenza, el señor de la CPI se le olvidó que Maduro es un criminal, pero ya iba detrás de Netanyahu. Ellos tienen una agenda política y esa agenda política termina subvirtiendo la agenda de justicia o de ausencia de justicia o de abuso de los estados frente a los derechos humanos o derechos a un debido proceso, que también son derechos humanos de una persona. Entonces la comunidad internacional se desfiguró hasta el punto que los europeos le compran el petróleo a Maduro. Sánchez del PSOE, allá no llegaron a negociar con esa señora Rodríguez Delcy, o ya no sé cómo se llama, sí, unos lingotes de oro. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de los europeos si esos mismos europeos jefes del globalismo mundial son los que promueven el cambio de sexo en niños? El que no podamos volver a comer carne porque hace daño la carne, ahora hay que comer lechuga y grillos. O que la marihuana sea legal, como está pasando en muchas partes. O sea, toda esa agenda progresista es parte de la agenda de los ultramillonarios que jamás usarían esa agenda con sus hijos. La usan con los demás porque tienen negocios. La agenda verde es un fraude. Te obligan a meter la variable ambiental que suena bonito y emocional para que sea imposible desarrollar un negocio y se demora 10 años un permiso. Porque hoy modificar los recursos naturales para el bienestar del ciudadano se volvió un delito, pero eso se les olvidó que ellos crearon sus grandes estados de bienestar gracias al petróleo, al gas, al carbón. Son unos grandes hipócritas. No les creo absolutamente nada. Esa agenda de paz que traen, acá debajo traen un negocio. Y por fortuna se lo digo, me gustó que Donald Trump les cancelara esas ayudas de USAID que eran una vergüenza. Terminaban ayudando a todos los enemigos. Vaya a ver qué hicieron. Ustedes, por mí, creo que la única forma de sacar a Maduro es con un golpe militar. Lo he dicho siempre. Por las buenas, el señor no se va. ¿Por qué no se puede ir? Porque tienen demasiados negocios. Han dicho que se lo va a llevar Putin para allá, que lo iban a recibir en Arabia Saudita, un poco de cuentos y de historias. Hoy en día, a ellos no les importa que su pueblo se muera de hambre. No les importa que la gente tenga que cruzar la frontera. Todos los que caminaban para cruzar por el Darién, por la selva. Al final de cuentas, el problema es que los malos son muy malos. Y hacen más bulla. Y los buenos son muy cobardes. Muy cobardes porque usted preserva, usted conserva, usted cuida. Y yo sé que la vida en el exilio tiene que ser terrible, y más aún cuando usted tiene que sobrevivir y dejó familia. Y usted tiene que enviar dinero a esa familia. Entonces se vuelven estados vampiro. Cuba un estado vampiro de los migrantes que expulsó, Venezuela un estado vampiro de los migrantes que expulsó. Senadora, tengo una pregunta y ya para finalizar, que es prácticamente obligada en estos tiempos. Tenemos un nuevo papa. ¿Qué esperar de la Iglesia Católica? ¿Qué esperar de la Iglesia Católica? Y cuando hicimos el análisis de todo el tema internacional, ¿hay esperanza con el nuevo Papa de que pueda mandar mensajes contundentes? Vimos en la última homilía que habló por la libertad de periodistas detenidos. ¿Usted cree que pueda tener un poco más de presión la Iglesia Católica sobre la izquierda en el continente?
Analizando muy por encima, porque no lo he hecho a fondo, a este nuevo Papa, creo que va a marcar una diferencia con Bergoglio. Bergoglio terminó callándose muchas de las acciones atroces de dictadores de América Latina. Bergoglio, pues mucha gente puede sentir mucho afecto, muy católicos, pero ese silencio hace daño de quienes tenemos fe y profesamos la fe cristiana y creemos en Dios y somos tradición judeocristiana. Que lo dijo el tuit de Milei, correcto. Sí, Con grandes diferencias. sí, pero es que además la matazón de cristianos en África, el Vaticano no dice nada, callados. Eso genera una desazón muy grande, porque vuelvo y repito, la base, en la gran masa de la sociedad mundial es conservadora, y esa gran masa de católicos esperan un pronunciamiento del Papa. ¿Qué veo yo de este Papa? Que es antiaborto, que protege la familia, que no le gustan las dictaduras, que le gusta el respeto a la propiedad privada porque es la dignificación del trabajo. Si yo trabajo y me compro algo, no tienen por qué quitármelo. Quitármelo es robar, como decía María Corina, expropiar es robar, no sean ladrones. Esa productividad de ustedes con esa cantidad de inmigrantes italianos y portugueses y españoles era la locura. Ustedes tenían una productividad lechera y de transformación de productos. Hace poco conocí la hija de uno de los más grandes que va en América Latina, que terminó vendiendo todo para irse. Un señor de origen italiano o español, creo que era. Todo quedó en la miseria. Ni siquiera con los invasores que metían en esas fincas, ni siquiera los invasores quedaron. Ya se fueron. Sí, ya se fueron. Ya se fueron. Y la gente que con la cajita CLAP vendía su voto, pues se quedó como el pajarito, el canario en la jaula comiéndose el alpiste, ¿no? Lo que le quieran dar, no lo que uno se pueda comprar con lo que ha trabajado. Así es. Yo siento que este Papa va a estar más entonado con la necesidad de que la Iglesia ponga los puntos sobre las íes a las dictaduras. A mí me dolió mucho que el Papa Francisco no se haya reunido con las damas de blanco en Cuba. Me dolió muchísimo porque son mujeres humildes que han visto morir a sus hijos en huelgas de hambre, apresados, golpeados por el régimen de los psicópatas Castro, que ahora está Díaz Canel. Hay que verlo, ¿no? En su facha, muy español él, ¿no? Muy español, con su guayabera y su Mercedes-Benz, cuando la gente tiene que escarbar en la basura. Senadora, la Cámara es suya. ¿Qué esperar de María Fernanda Cabal en estos meses que vienen? Coherencia, que es mi mejor aliado. Cuando alguien dibuje a una persona, la coherencia da confianza. Firmeza, que es el valor civil para enfrentar la adversidad. Conocimiento, que lo tengo de muchos años. Yo ya soy una mujer madura que conoce el Estado por dentro y sus necesidades. Y la voluntad de Dios, que es definitiva. Si Dios quiere que María Fernanda Cabal sea la primera mujer presidente de Colombia, voy a llevar con toda la dignidad ese mandato y ese propósito, que es cambiar la vida de mucha gente para bien, no con falsas promesas, no con el travestismo político, que es esa usanza, sino con la fe, que es la certeza de lo que no se ve, porque el colombiano bueno es la mayoría, y el bueno es trabajador, y el bueno no se quiere ir de este país. Senadora, muchísimas gracias por recibirnos y por el análisis político y migratorio que nos dio el día de hoy. Y a todos ustedes que nos están viendo por la pantalla de EBTV, nos vemos en el próximo capítulo de Desterrados.